Es mejor preguntar a quedarse con las dudas. Amén. Dice Efesios capítulo 3, versículo 18. Que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y nos revele la palabra, nos la enseñe, Señor. Quita toda duda, todo temor, todo miedo, Señor, y permite, Señor, que tu pueblo llegue a una plenitud del conocimiento de quién es Dios. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vimos entonces que no existen 4 dioses, que no existen 3 dioses, que existe un solo Dios todopoderoso y que se dio a conocer a la humanidad en 3 dimensiones o en 3 personas diferentes, ¿verdad? Vimos que Él se dio primero a conocer como el Padre, después se dio a conocer como el Hijo, después se dio a conocer como el Señor Espíritu Santo. Amén. No son 3 dioses, es un solo Dios, uno solo. Por lo cual en muchas iglesias y en muchas religiones, incluso en muchas sectas, le llaman Trinidad y no se llama Trinidad. Se llama triunidad porque son 3 en 1. Amén. Y comprobamos según Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14, no lo busque, estamos haciendo un repaso para que los que no estuvieron estén enterados de qué estamos hablando, que ahí están las 3 medidas en el arca de Noé, ¿verdad? Y también estaban, hermanos, representados los 3 en el arca de la alianza. Y también lo vimos en la familia de Abraham, hermano, que estaba representada lo que muchos le llaman la cuadridimensión de Dios, o le podemos llamar las 4 dimensiones para conocer a Dios. ¿Por qué son importantes estos temas? Por lo que comentamos y empezamos comentando hace 8 días. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Qué quiere Dios? Y si no conocemos realmente a Dios en todas sus manifestaciones, no podemos llegar al pleno conocimiento, a la plenitud de conocer quién es Dios, cómo se mueve Dios. Así es que comentamos ahí las 3 medidas. ¿Cuántos recuerdan las medidas del arca de Noé? Por poner un ejemplo, ¿cuántos se recuerdan de las medidas? Ayúdenme con la primera. ¿No? 300 su longitud. ¿Sí estamos bien? Ok, 50 su anchura y 30 la altura. Y comentamos que estamos hablando de medidas de codos, ¿verdad? Cada codo equivale a 45 centímetros aproximadamente. Y también comentamos que íbamos a demostrar a los matemáticos, físicos y a toda la gente que se dedica a la arquitectura, ingeniería y a la obra en construcción y todo esto, que estas 3 medidas son iguales. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen las medidas de cuánto es 300 por 45? 13,500. ¿Y cuánto es la anchura? 2,000. Ya cambió, ¿verdad? ¿Y cuál es la altura? Ok, lo vamos a sumar. Ok, 1 más 3 más 5 más 0 más 0, ¿cuánto nos da? Gracias. ¿Cuánto nos da 2 más 2 más 5 más 0? Igual a 9. ¿Y cuánto nos da aquí? 1 más 3 más 5 más 0.
9. Los tres tienen la misma medida. El número 9 habla del número de fruto, por lo cual dijimos que Dios es el mismo. Dios, el Padre, es el mismo que Dios Hijo, que Dios Espíritu Santo, pero cuando se dio a conocer a la humanidad, se dio a conocer en tres dimensiones completamente diferentes. Las tres medidas del arca, porque si nosotros vemos el número 300 comparado con el 50 o con el 30, nosotros diríamos, el 300 es más grande que el 50. El 50 es más grande que el 30. Pero hoy cuando estamos utilizando lo que es la numerología de Dios, no de los metafísicos, sino de Dios, vemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo, tienen la misma medida. Amén. Ahora bien, ahora que hablemos del Padre, usted va a encontrar muchas similitudes cuando va a decir, está hablando del Hijo, porque hay tantas similitudes, son iguales. Pero al hablar del Padre, usted va a pensar que estoy hablando del Hijo. Y cuando yo hable del Hijo, usted va a estar pensando que yo voy a estar hablando del Espíritu Santo o del Padre. Y no. Lo que pasa es que se dieron a conocer en formas bien diferentes. Dijimos que el número 300 representa ¿a quién? Al Padre. El número 50 representa al Hijo y al Señor Espíritu Santo. Amén. Entonces, si el 300 representa al Padre, tendríamos hoy que empezar hablando de lo que es la longitud, ¿verdad? ¿Qué nos indica una medida de longitud comparado con la anchura y la altura? La longitud mide lo largo, ¿verdad? Lo largo. Y es la medida aparentemente más extensa. Así es que vimos también, hermano, que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y Dios dijo que ya no podía estar el hombre sobre la tierra y trajo un juicio Dios y dijo que en ese juicio todos los que se metieran en el arca, porque el arca tenía las tres medidas, ¿sí se acuerda? El arca es prototipo del Evangelio, ¿verdad que sí? Todo el que se meta al Evangelio se va a salvar de los juicios. Todo el que viva en el Evangelio se va a salvar de los juicios. Podrá estar en el juicio, podrá venir tormentas, podrán venir tempestades, podrán venir lluvias, pero todo el que esté dentro del Evangelio será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos que Noé fue el único que fue salvo junto con su familia, que fueron 8 miembros de su familia. El número 8 nos habla del número de reinicio. Dios es un Dios de ciclos. Cuando termina un ciclo, empieza otro, y Dios termina los ciclos en el número 7 y en el número 8 empieza un nuevo ciclo. Dios empezó con 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas, amén. Por cierto, ¿cuántas razas dijimos que había? Porque yo lo dejé así. Dijimos que había al menos 4 tipos de razas en la tierra, ¿verdad que sí? También otra vez el número 4. El número 4 es el primer número que se puede dividir entre sí. Y vimos también, ¿así borran los borradores, Liz? ¿No? Cuando me regales algo, hija, regámelo un poquito más. Bueno, pues ahora con rojo. Vimos que había 4 tipos de razas en la tierra, y esto nada más es como introducción para que usted sepa, cuando nosotros escuchemos hablar de Nefilims y de Gibonims, usted conozca. Dijimos que estaban las hijas de los hombres. ¿Sí estamos bien? Y que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y ellos tuvieron hijos, se unieron,
Esta era una estirpe o un tipo de raza, una estirpe. Esta era otra estirpe. Y de la mezcla de estos dos salieron los que dicen la palabra de Dios que son los héroes de renombre, ¿verdad? ¿Sí dice así su Biblia en Génesis 6? ¿O me estoy equivocando? ¿Sí trajeron Biblia? ¿Sí trajeron Biblia? Si no, después va a decir el pastor lo está inventando. Génesis 6, ayúdeme a buscarlo. Debe de estar por ahí en el capítulo 11 más o menos. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosos y dice que de la mezcla de ellos salieron los héroes de renombre. Gracias, hermano. De renombre. ¿Verdad? Entonces aquí ya era una tercera. Este tipo de hombres ya son seres híbridos. Híbridos. Cuando usted, los estudiantes de la universidad, cuando ustedes vayan, ¿cuántos tienen Biblia de las Américas aquí? Versión de las Américas. ¿No? Bueno, ¿cuántos tienen Reina Valera? ¡Wow! ¿Y los otros qué versión tienen? Versión iPad dice. Versión iPad. Bueno, pues dice que estos héroes híbridos, hermano, a los héroes de renombre, a los valientes que les llama la Biblia, la palabra valientes, cuando usted se va al Strong, al hebreo, usted se va al Strong, dice que estos eran, el nombre en hebreo es Gibor. Gibor. Son seres híbridos. Los seres híbridos, esos héroes de la fe, esos valientes, son los Giborim. Son los Giborim. Y estos eran un tipo de gigantes. Era un tipo de gigantes. Gigantes. Que son diferentes a los que están en Génesis 6, donde dice la Biblia, y en la tierra había gigantes. No son estos. Estos son la mezcla de estos. ¿Verdad? Los gigantes a los que se refiere la Biblia son otros gigantes que dice que eran los Nefilims. Nefilims. Nefilim significa rebelde, el que hace morder el polvo a otro. Goliat, cuando usted lee el libro de Samuel, Goliat era un Nefilim. Amén. Era un Nefilim. Nada más que ya era un Nefilim enano, de 2,75 metros. Dice que la altura de Goliat era de 6 codos y un palmo. ¿Cuántos son 6 codos por 45? Aproximadamente son 2,75 metros. ¿Sí? Eso es lo que medía Goliat. Goliat medía 2,75 metros, 2,85 metros, porque era 6 codos y un palmo. Entonces medía 2,85 y pesaba alrededor de 200 kilos. Esa es la persona con la que se enfrentó David. Cuando usted lee, se enfrentó a una persona que ahorita no hay un ser humano que mida eso. Pero en aquel tiempo los Nefilims eran hombres, como dice la palabra de Dios en Jueces y en Josué, que cuando entraron a ver la tierra prometida, vieron a los hijos de Anac, ¿verdad? Y dice que ahí estaban los hijos de Anac y que eran hombres montaña. Aunque usted no lo crea, los hombres montaña en aquel tiempo, hermano, medían más que de aquí al techo. Eran hombres montaña. Por ahí dice alguien que sus perritos pequineses eran los dinosaurios. Parece una historia así como de ciencia ficción, ¿verdad? Pero es verdad. Y con el paso del tiempo fueron degradándose y fueron midiendo menos. Entonces, hermano, los Giborim, seres híbridos, y estos Nefilim son dos tipos de gigantes. Tipos de gigantes. Unos de Dios y otros de parte del enemigo.
porque había razas caídas del cielo hacia acá, pero había al menos 4 tipos de razas. Otra vez el número 4. Esto nada más se lo doy como introducción. Saúl, ¿se acuerda usted de Saúl, el primer rey de Israel? Era un Giborim. Y así lo dice la Biblia, era un Giborim. Dice la palabra de Dios que a los gigantes, Giborim y Nefilims, hay que matarlos 2 veces. No se pueden matar una vez. Por eso, hermano, cuando uno se enfrenta a gigantes, hermano, y hay gente que da temas en el radio. Yo la primera vez que di los temas de los gigantes, a los pocos programas ya todo el mundo empezó a hablar de gigantes. Y después yo volví a hablar y les dije sí, y les dijeron cómo se matan gigantes. ¿Por qué no les dicen cómo se matan a los gigantes? Y la Biblia dice que a Saúl lo tuvieron que matar 2 veces. Primero le enterraron una espada en el estómago y luego dice que le cortaron la cabeza. Y la Biblia no se equivoca cuando escribe: a Saúl lo mataron, y luego dice le cortaron la cabeza, y a Saúl lo mataron cortándole la cabeza. 2 veces lo mataron. A Goliat, David lo tuvo que matar 2 veces. Dice que primero con la honda le estampó el ministerio apostólico en la frente, porque dice que agarró 5 piedras lisas, ¿verdad? Que son tipo y figura de los 5 ministerios. Y agarró una y se le estampó en la frente y lo mató. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y después dice que David fue y le quitó la espada, se subió en él, le cortó la cabeza y lo mató. Eso vuelve a decir la Biblia. 2 veces dice la Biblia y lo volvió a matar. A los gigantes hay que matarlos 2 veces, porque pueden levantarse otra vez. Oiga esto y no se vaya a espantar, y le voy a dar bases bíblicas. Nuestro Señor Jesucristo era un Giborim, era un ser híbrido. ¿O no es cierto? No tomó Dios el esperma divino y lo puso en un ser humano. El Señor Jesucristo era un ser híbrido. Lo divino en un cuerpo humano. No era un cuerpo humano y adentro de él, dentro de ese cuerpo humano estaba lo divino. Él tomó un cuerpo de bajeza, vino a tomar un cuerpo de bajeza. Él era un ser híbrido y al Señor Jesucristo lo mataron 2 veces. El Señor Jesucristo dijo en el Getsemaní, cuando Él oró, esa fue la batalla más épica de todos los tiempos, cuando las tinieblas se cirnieron sobre toda la tierra, no solamente en el Getsemaní, sino en toda la tierra, en todo el universo, en todas las constelaciones, en los universos que se han descubierto. Todo lo creado se llenó de tinieblas, no fue la tierra nada más. Se llenó de tinieblas la tierra. Porque el Señor Jesucristo dijo estas palabras: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. El Señor Jesucristo no le tenía miedo a la cruz, ni a la muerte física, ni a los azotes, ni a los golpes. Él a la muerte que le tenía miedo era que cuando Él era crucificado, hermano, y Él dejó el cuerpo, descendió a las partes más profundas de la tierra. Y dice que ahí fue consumido, así como el holocausto del corderito tenía que ser quemado, ese sacrificio. Dice que en el Antiguo Testamento se presentaba un cordero, ¿verdad? Y el cordero se presentaba en el altar, y el altar estaba a la vista de todos. Por eso la tierra es el altar de Dios. Los cielos es el lugar santo, y los cielos de los cielos es el lugar santísimo donde mora Dios. Hay al menos 7 planos celestiales. No hay un cielo, hay al menos 7 cielos que dice la palabra de Dios en Hebreos. Al menos hay 7 cielos que nos habla de los 7 planos celestiales. Y ahora bien, la tierra fue el altar donde todo mundo vio el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice que en el tiempo de Moisés, el corderito, el sumo sacerdote, tenía que degollar a la vista de todos el cordero y derramar su sangre a la vista de todos. Y en el altar el corderito era quemado. Se tenía que quemar todo se tenía que quemar. Entonces fíjese que cuando esto sucedió, hermano, el Señor Jesucristo fue presentado en el altar en la tierra.
La tierra fue el altar. Mire, el privilegio que tenemos como raza humana, hermano, es que nosotros, hermano, el sacrificio de Dios fue en la tierra y fue para todo el mundo. El sacrificio del Señor Jesucristo no fue terreno, fue universal.